Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos a este panel, no sabemos qué número de panel del día, de este congreso y coloquio de ALED que tenemos el gusto de tener en la Universidad Nacional de Quilmes. Tenemos el último panel de este segundo día de coloquio titulado Discursividad audiovisual, nuevos medios y nuevos escenarios. La pregunta de cómo ese discurso y ese lenguaje audiovisual se transforma a partir del advenimiento de Internet y de las nuevas tecnologías digitales. Y tenemos una mesa de lujo y que a mí me da mucho placer estar coordinando porque respeto mucho a todos sus integrantes. Algunos de ellos me enseñaron. Los presento de proximidad a cercanía, incluso creo geográfica. A mi derecha está Gastón Cingolani, es licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Periodismo de La Plata, es magíster en Diseño de Estrategias en Comunicación por la Universidad de Rosario y es doctor de la Facultad de Filosofía y Letras del área de Lingüística en la UBA y es profesor e investigador de la Universidad de La Plata y del Instituto Universitario Nacional de Artes del IUNA, donde además se desempeña como secretario académico de una de las áreas transdepartamentales. Tiene una vasta producción académica en relación a estos temas, entre otras cosas, publicó como editor un libro en EDULP en 2006 que se llama La discursividad televisiva. Luego en la mesa sigue Pedro Gómez, que es máster en lingüística por el Colegio de México, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, donde fue fundador de la carrera de Ciencias de la Comunicación y también es docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero y está a cargo de Teoría y Estética del Cine, de Antropología Audiovisual, de Teoría de la Comunicación 1 en la Escuela Universitaria de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán y de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y por otro lado, completa la mesa Víctor Arancibia, que es profesor en Letras, tiene también una maestría en Estudios de la Frontera, es docente de la Universidad Nacional de Salta, donde fue director de la carrera y además cofundador de la carrera de Comunicación. Integra también varias cátedras, entre ellas da cursos de análisis del discurso y de semiótica audiovisual, así que es otra voz autorizada para hablar de las temáticas que nos convocan a esta mesa. Vamos a arrancar con una exposición de Víctor que se titula Discurso audiovisual, memorias perceptuales y peticiones localizadas. Vamos a seguir con la exposición de Gastón, que habla de las transiciones en la mediatización, problemas de la discursividad televisiva entre el antes y el durante Internet. Y finalmente va a cerrar Pedro con la vida del signo audiovisual en el seno de la vida social digital. La idea es que, no va a cerrar Pedro, porque la idea es que también tengamos un espacio para preguntas, para comentarios, quizás una segunda vuelta de los expositores en lo que esperamos sea un rico intercambio académico. Así que les cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias a Daniel por la invitación, a Sara, también de la organización, a Alfredo y a los amigos de la UNCI, que para mí siempre es un placer y es un honor estar en este lugar y poder compartir experiencias y algunas cosas que uno va pensando por allí. Y quisiera, además de estos agradecimientos, comenzar con una cita que me encontré leyendo a Arturo Escobar, este sociólogo, antropólogo colombiano, y que va marcando una ruta que a mí me interesa que sigamos, por lo menos a lo largo de este trabajo, que yo voy a tomar un caso muy puntual y muy específico. Dice Arturo Escobar: si los lugares son puntos históricos de pertenencia e identificación, la agencia define la forma particular que los lugares pueden tomar a través del empoderamiento de poblaciones particulares. La agencia crea los lugares como posibilidades estratégicas. La agencia es el empoderamiento habilitado en sitios y lugares particulares. Y al final de una reflexión acerca de
las nuevas posibilidades y las nuevas reconfiguraciones de los tercermundos, dice: la problemática de la diferencia necesita ser repensada. Las identidades son relacionales, pero esto no significa que sean completamente explicables en términos de cada uno de los elementos que la constituyen. Ciertamente hay mucho más en juego, por lo cual es crucial aprender a percibir y entender con nuevos lentes empíricos y teóricos esta irreductibilidad. Entonces, a partir de esto, pensar en estos tiempos heterogéneos en los que vivimos, para tomar un concepto de un pensador postcolonial como Partha Chatterjee, decía: vivimos y habitamos tiempos heterogéneos, ¿sí? Y estamos negando, y cada vez con mayores evidencias, aquella homogeneidad y vacuidad que se intentaba hacer pensar desde una idea moderna de cómo se constituye lo nacional, y cómo se constituye lo nacional desde esta mirada que diseñaba una entelequia que luego tenía que ser bajada a cada uno de nosotros en los actos pedagógicos en cada una de las escuelas. Esta construcción de representaciones nodales, que lo llamamos así en algunos trabajos que hacemos con Alejandra Sebrevi, compañera de vida y de trabajo y de pensamiento, estas ideas que se construían como idea de lo nacional desde estas entelequias y estas homogeneidades están siendo puestas en cuestionamiento a partir de estos tiempos densos, desiguales, superpuestos, ¿sí? Y solapados, que hacen que cohabiten en el presente experiencias temporales múltiples de la historia y resuenen voces que tienen un espesor temporal que las vuelve en sí misma complejas. Cuenta de las formas de percepción y de las memorias dislocadas, haciendo evidentes los flujos y las peticiones complejas. Pensando en el anclaje en el que nos encontramos, y a partir de algo que seguramente Pedro también va a referir, estamos viviendo un hito a partir de la discusión y la sanción de la Ley 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tal vez lo más importante, además de la legislación económica en términos de medios, sino sobre todo la puja distributiva cultural, que es mucho más importante que la puja distributiva de medios. Esta instalación de los debates y de las pujas para la distribución de lo cultural produce una multiplicidad de zonas de diferencia y de conflictos, en lo que la distribución tecnológica también va aparejada a las posibilidades de circulación y de consumos de representaciones que se anclan en memorias diversas. Nunca ha sido fácil pensar la discursividad en esta, disculpen el tecnicismo, en esta cosa que llamamos audiovisual y que nunca terminamos de definir muy bien qué es, ¿no? Porque hoy a la tarde se decía, cuando se analizan los libros de lectura se pone el acento sobre la palabra y no sobre la imagen. Pensar en la imagen y barremos bajo la alfombra lo auditivo. Cada uno tiene sus propios cadáveres en el placar, digamos. En el caso nuestro, en particular, ¿qué nos interesa? Pensar este objeto complejo, que es material y simbólicamente complejo, como es lo audiovisual. Menos en esta instancia histórica en la que transitamos estos tiempos densos y complejos, tiempo donde las identidades y además el contenido mismo con que se llenan las identidades ya no tiene valencias que son monotemáticas, sino que hay construcciones en términos de cadenas equivalenciales que van a llenar de significación de otra manera la construcción de identidades. Y en este punto, lo que cuando nos convocaban a estas intervenciones, la cuestión es pensar cuáles son los requerimientos a la producción audiovisual hoy, en esta instancia. Las producciones audiovisuales y televisivas en particular están siendo atravesadas, requeridas, tironeadas por
una cantidad de peticiones que son múltiples y diversas y que tienen anclajes diversos. En estas condiciones sociohistóricas, donde también hay una proliferación de programas de fomentos audiovisuales que se implementan desde programas estatales, ¿sí?, entidades no gubernamentales y privadas, ¿sí? Basta mencionar las producciones en Inca, Polos y Nodos, por el lado gubernamental, por citar dos ejemplos, los de las fundaciones privadas, como la Fundación Quina en relación con UNICEF y la producción de videos al estilo Un Minuto por Mis Derechos, o el financiamiento de productoras privadas, como es el caso de las agencias latinoamericanas de los canales de circulación global. Lo que nos interesa pensar acá es cuáles son esos requerimientos. En producciones como, recién hablábamos con Pedro, Muñecos del Destino, una producción tucumana excelente, Blanco y Negro, un documental televisivo sobre los afrodescendientes en la Argentina que se hizo en Salta por Alejandro Arros, Maestros del Norte, la producción de Diego Ricciardi en Jujuy, por nombrar solo uno de los hitos, que en el año 2010 cada una de estas producciones ganó el premio para el financiamiento de ficciones y documentales federales del INCA. Lo que nos interesa es ver cuáles son los desafíos que aparecen en esto que genéricamente podemos llamar un cambio de paradigma comunicacional a partir de la puesta en debate de la comunicación en sí mismo. Cómo, de alguna manera, lo que ha venido pasando es que se va fisurando los regímenes de representación que aparecen en las pantallas por una producción que viene a cuestionar fuertemente las imágenes centralistas que tienen larga data en la memoria perceptual de los argentinos. Vamos a tomar un caso puntual para describirlo rápidamente y para dar cuenta del trabajo de hoy, que es la ficción El Aparecido, que es una teleserie dirigida por Mariano Rosa, realizada en el año 2010, como dije hace un rato, para la televisión digital abierta, y de la que yo quiero pasarles, si ustedes me permiten, unos cuantos minutitos.
Bueno, estos 3 minutitos y algo que vimos del aparecido, que vimos solo la presentación y el cierre del primer capítulo que se titula La mula ánima, ¿qué me interesa acá que rescatemos? Por una parte, las tematizaciones de las mitologías locales. La mula ánima, desde el mismo título, hay un guiño referencial a la construcción de una identidad local, pero a la vez a lo largo del capítulo aparece la mención fuertemente contextualizada el familiar. El familiar, recuerden ustedes, era ese animal mitológico que se suponía existía en los sótanos de los ingenios y que era usado por los patrones de los ingenios para secuestrar a un obrero a modo de tarea ejemplificadora en los ingenios de Salta, Jujuy y Tucumán, y que, bueno, en este momento, por suerte, están siendo juzgados, como el caso de Ledesma, y que ahora parte de la familia Blaquier también va a ir a juicio. Digo, no quiero dejar pasar de mencionar esto, que forma parte de una mitología regional, pero también de formas de cómo ir nominando determinadas prácticas nefastas en la historia argentina. Me interesan algunos signos de cómo se van construyendo identidades en este pequeño fragmento que acabamos de ver. La referencia a la cultura andina es muy fuerte, a la cultura andina en términos de enclave identitario, la vestimenta, los instrumentos que aparecen, a la misma altura de la cartuchera, la chuspa tejida para llevar la coca, el coqueo. Junto con esto, la escena del final es claramente, y es una referencia y un homenaje al spaghetti western de los años 60 y 70, ¿sí? La escena final es como Por un puñado de dólares, el final de Por un puñado de dólares, en esa escena donde, y la vestimenta, digo, el poncho al viento como el de Clint Eastwood en esa época, y la música que está generando también allí todo ese clima de una escena que se resuelve sin palabras, sin signos verbales, por pura mirada y pura música. Este homenaje a Sergio Leone, a Ennio Morricone y a Clint Eastwood es como muy claro. ¿Y por qué me interesa este señalamiento en particular? Porque acá también se da cuenta de otro elemento que no debemos dejar pasar a la hora de la construcción identitaria, que son los consumos culturales. El spaghetti western fue uno de los géneros muy populares durante muchos años, y lo sigue siendo, porque yo acá retomo un concepto de un teórico boliviano que es Marcelo Guardia Crespo, que habla de las industrias culturales paralelas en los países en Latinoamérica. Él toma el caso de Bolivia, pero yo lo voy a trasladar a Salta en particular y a Argentina. ¿Qué es una industria cultural paralela? Un sistema de consumo y de producción por fuera de las industrias del mercado. Nosotros tenemos los mercados de pulgas, mercados persas, ferias, donde se venden CD truchos. Uno de los que uno siempre encuentra en esos lugares son la trilogía de Clint Eastwood y Sergio Leone. Están allí siempre y son de alto consumo. Estos mercados de la industria cultural paralela, además de dar cuenta de los consumos culturales, lo que está dando cuenta también, y digo comentario aparte, porque en estos lugares uno encuentra filmaciones, por ejemplo, del carnaval, de los corsos, de las fiestas religiosas.
es un mercado de consumo cultural totalmente alternativo, sobre el cual me parece que en algún momento tendremos que posar la mirada en tanto investigadores, no solo del audiovisual, sino de las culturas populares en general y de los sistemas de consumos. Porque evidentemente la construcción identitaria también pasa por ese lugar. Digo esto ¿por qué? Porque evidentemente, junto con aquella vieja petición del viejo nacionalismo que condenaba a las regiones a ser pintorescas y a dar el tono exótico como contribución a la cultura nacional, lo que aparece en estas nuevas producciones es la alta complejidad de los consumos culturales en las imágenes. Porque en esa escena final, mezcla de dibujo animado, mezcla de historietas al estilo de Marvel, mezcla de Robert Rodríguez, ¿sí?, y Mariano Rosa. Lo que hay, evidentemente, es un mapeo de consumos culturales y de signos identitarios, complejos, disímiles, y que atraviesan estas construcciones estereotipadas y cristalizadas de lo que vamos a entender por identidades locales. Lo que a mí me interesa señalar en estas nuevas producciones, de las que estábamos dando cuenta, de las que yo mencioné solo algunas, es que van a generar reconocimiento, adhesiones a las historias locales, reconociendo situaciones invisibilizadas, entre ellas este sistema de consumo. Una a una, las estrategias que estamos mirando van interpelando la memoria y nos mapean las memorias de otra manera. ¿Cómo se construye una idea? Yo no he tocado el caso, digo por razones de tiempo, de cómo se construye una idea de lo nacional, que también aparece construida en estas películas y en estas series. Porque lo que va apareciendo es una cantidad de representaciones con todo el espesor temporal, como decimos con Ale, todo el espesor temporal que tienen estas representaciones, que van dando cuenta de formas de mirar, de formas de percibir y de formas de identificación. ¿Esto a título de qué? A título de cuáles son estos tironeos de los que yo hablé al principio que tienen las producciones audiovisuales hoy por hoy. Y están dadas en varios niveles. Desde lo cultural, porque tienen que dar cuenta, como en el caso del Aparecido, de las peticiones de las historias locales, de las memorias locales, pero también de los consumos que no son necesariamente locales. Atraviesan consumos que tienen que ver con los sistemas de mercado, con las industrias culturales tradicionales y con estas industrias culturales paralelas de las que yo estaba hablando hace un momento. Desde lo estético, porque además hay una necesidad de articularse sobre retóricas, sobre modos de composición, sobre encuadres, sobre estrategias de filmación, que se anclan en tradiciones diversas también, como las que acabamos de ver. Imágenes, representaciones cristalizadas que se fisuran desde otro lugar. Requerimientos estéticos que hacen que la imagen se transforme en una especie de espacio heterocrónico en el mejor sentido Foucaultiano del término, de la convivencia de tiempos diversos en un mismo espacio audiovisual. Las imágenes en esta instancia de producción televisiva son heterotópicas y son heterocrónicas, para tomar el ejemplo de Foucault. Desde lo político, porque además cada una de estas producciones se entronca en una petición nacional de reconstruir una idea de nación que se articule al revés de lo que habitualmente se articulaba, donde una clase, un grupo, diseñaba una idea de nación y había que enseñarlas en las escuelas. En este momento las producciones audiovisuales, muchas de ellas, están diseñando desde la localía la diferencia, una diferencia que necesita articularse con las otras diferencias y construir una idea de nación articuladora de diferencias. Difícil, utópica, pero petición al fin. Desde lo económico, porque además en estos campos se cruzan las peticiones para circular por la televisión digital abierta, circular por los espacios de Internet, circular en los nuevos mercados de la industria cultural que también se están generando desde espacios estatales, digo, pensando en los
mercados de las industrias culturales, pero a la vez para pensar y para trabajar contenidos que puedan atravesar también la instancia latinoamericana. Es más, algunas de estas producciones de las que yo nombré están circulando primero en los espacios latinoamericanos y en espacios diversos, y todavía, de los que yo mencioné, salvo el caso de Muñecos del Destino, que tuvo pantalla en Canal 7, todavía no han sido proyectadas ni la teleserie ni la serie documental. Pero sí están atravesando espacios latinoamericanos, espacios de los circuitos más restringidos, por usar un término suave, de los cines independientes y de los cineartes, donde se diseña otro mapeo de público y otra diferencia. En ese sentido, también, ¿qué me interesa de estas reflexiones de Arturo Escobar? Para retomar y para no plomearlos más. Nos hace poner en foco dos aspectos que son importantes. Por una parte, la agencia, en tanto devuelve capacidad estratégica, restituye derechos, pero además posibilita empoderamientos. ¿En qué sentido en el campo audiovisual? En el sentido de un piso de posibilidades de poder decirse localmente sin que esto signifique la condena al pintoresquismo que nos habían condenado a las provincias y a las regiones a comienzos del siglo. Una agencia que hoy se hace visible en pantallas múltiples también y que faltan muchísimo más en términos de pantallas y de circulación de tipo de producciones, y que interpelan de manera diferencial a cada uno de los públicos de los que estábamos hablando recién. Una agencia que además nos compromete a cada uno de nosotros. Hacemos estudios de audiovisualidades y que tienen las mismas características y los mismos requerimientos que acabamos de hacer para las producciones audiovisuales. Por otra parte, porque en términos de las problemáticas que hemos así sobrevolado muy superficialmente hoy, estamos obligados a repensar las diferencias y sus modos de expresión en las pantallas. Requerimos las percepciones, entonces, que den cuenta de los componentes de las identidades múltiples y coyunturales, así como de las formas de significación en su integralidad. Los nuevos lentes empíricos y teóricos de los que hablaba en la cita que mencioné al comienzo, tienen requerimientos parecidos hacia también los que tomamos como objeto de estudio las audiovisualidades. Primero, dar cuenta de este complejo articulado de identidades, comunicar ideas a públicos diversos también, rearticular memorias y tiempos múltiples que se condensan en cada uno de los constructos teóricos que vamos dando en nuestros análisis y que también tienen una densa y compleja estructura temporal que nos va espesando el discurso a cada uno de nosotros. Y a la vez construir, ¿sí?, teóricamente y hacer nuestro como pensamiento único en el sentido del término. Y es que entonces hablar de producciones audiovisuales y de discursividades que las atraviesan es hablar de nuestra tarea como intelectuales en tiempos de misiones urgentes y de opacidades diversas, como decía Frantz Fanon allá hace mucho tiempo, y al que mucha gente no le dio demasiada bolilla porque era un discurso pasional. Encuentros como estos, en los que estamos dialogando y en los que se puso en diálogo una cantidad importante de experiencias, desde posiciones diferenciales, es posible si los pensamos para superar las complejas formas de las colonialidades que nos atraviesan. Porque de última estábamos hablando de eso a lo largo de este trabajo. Estamos construyendo posibilidades para que los cómodos lugares de las miradas reduccionistas y colonizadoras de las centralidades hegemónicas, del tipo que sea, se quiebren para que multiplicidades de miradas, diversidad de imágenes, polifonía de voces, puedan también ser constitutivas de los sistemas audiovisuales y de las políticas comunicacionales de las que, como dice el lenguaje jurídico, somos partícipes necesarios. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Dani por la presentación grandilocuente que hizo de mi persona. Y muchas gracias a Víctor y a Pedro por la compañía. Bueno, yo la verdad es que planteé algunas notas reflexivas sobre el tema a partir del cual estaba organizada la mesa: discursividad audiovisual, nuevos medios y nuevos escenarios. Me preocupaban, o me preocupan, las cuestiones de las transformaciones que sufre lo que antiguamente se llamaba la televisión. Y me parece que hay algunas cuestiones interesantes que voy a tener que correrme un poco del problema de la discursividad en el sentido más restringido, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual específico de la televisión, y me voy a referir a algunas cuestiones que yo creo que en realidad, digamos, una teoría de discursividad no puede escindir el problema del sentido del problema material y tecnológico que participa del funcionamiento de la discursividad, porque ante todo entiendo que discursividad involucra tanto la producción, mejor dicho, la tensión entre la producción y el reconocimiento, la recepción, la interpretación de los discursos audiovisuales. Y solamente, digamos, analíticamente se puede descomponer el problema del sentido y el problema de la materialidad, incluida la tecnología, pero la verdad es que, como sabemos bien, el sentido se compone de todo ello. Entonces las reflexiones tienen mucho que ver sobre todo con el problema de lo que podríamos llamar la circulación, es decir, las nuevas tensiones que se van a producir entre producción y reconocimiento, que ya se están produciendo, ¿no? Que se van a producir, probablemente se vayan acentuando con los cambios que ya están instalados. Por eso el título tiene que ver un poco con el pasaje entre el antes y el durante Internet. Sobre el tema de los nuevos medios y los nuevos escenarios, me interesa ver qué espacios y qué territorios se van a desarrollar o se están desarrollando en función de esta discursividad, y qué comportamientos se vinculan con los consumos y producciones de los discursos audiovisuales. Entonces, me parece que se podría describir esto en términos de algunos impactos, porque, bueno, la red, un poco se podría decir que es una de las leyes de los medios que promulgó McLuhan que se han cumplido, porque la red, digamos, si la idea de que todo nuevo medio tiene como contenido los medios anteriores, parece que al menos en el caso de Internet eso se cumple con creces, ya que pensar la televisión actualmente a través de la circulación en la red obliga a ciertos, digamos, como a forzar el concepto o a pensar, si no su disolución, al menos su transformación en otra cosa. Siendo que a partir de la misma organización de la interfaz a través de las cuales llegan los distintos textos a través de la red, ya llegan articulados los textos escritos en todas sus formas, audiovisuales o sonoros específicamente, o visuales específicamente, y además, por supuesto, articulados entre sí. Hasta ahora encontramos todo eso en una red tejida a través de soportes independientes, interdependientes pero independientes, ¿no? Entonces el primer impacto que genera la red sobre la televisión impacta sobre el lenguaje mismo de la televisión, digamos, la televisión pensada como lenguaje. Y entonces aparece deshilachada en la red
algo así como una especie de rastrojo que, depende del caso, deja más o menos definida su forma anterior. Y la verdad es que uno puede ver televisión tradicional en la red, pero ve un montón de otras cosas que se vuelve difícilmente identificable con ella. O sí, pero haciendo, insisto, este forzamiento. Pensando otro aspecto que tiene que ver con el medio y televisión como institución, en la red se comparten espacio las viejas instituciones y empresas televisivas, los llamados canales, con prestigios más o menos bien ganados, positivos o negativos, con mucha historia, digamos los 50, 60, 70 años que tengan muchas de esas o varias de esas empresas mediáticas o instituciones televisivas, y esa convive con tanta o mucha más producción anónima y ocasional, o matices, gestiones nuevas pero que no se identifican necesariamente con una empresa o con una institución tradicional, y esa convivencia vuelve difícil identificar solo alguna de esas producciones con la televisión o a todas ellas. Y entonces el medio institución, televisión, se empieza o a bien a deshilachar o bien a engrosar y a tener un diálogo interesante, porque esas producciones novedosas o nuevas o no ligadas o no coligadas con aquella institucionalidad tradicional, digamos, no solo conviven en términos de, no sé, de terminal, de pantalla, sino que además empiezan a convivir en términos de diálogos multidireccionales o al menos bidireccionales. Prácticamente un ejemplo de televisión tradicional, pero que tiene un fortísimo sesgo, producido desde la televisión tradicional, un fortísimo sesgo de la producción tal vez más casera y enunciativamente hablando, más reconocible en términos de lo que se puede producir a veces con bajo costo, como puede ser Capusotto y sus videos. La verdad es que es sin llegar a ser una anticipación, porque es una cosa que nació conviviendo con las producciones de Internet, se ve claramente que es una cosa que podría ser bien producida para cualquier tipo de plataforma como YouTube. Tiene ese formato, tiene ese lenguaje, tiene esa retórica, tiene esa temporalidad y además rapidísimamente tuvo ese consumo también. Y más allá, digamos, del soporte y de la fortísima difusión que tuvo a través de una institución como un canal, los videos de Capusotto, digamos, se reconocen con total naturalidad en el océano de la red. Ni hablar otro tipo de cosas más anterior, digamos unos 10 o 15 años anteriores a ese caso, como ha sido la producción muy también extraña a lo que era la televisión en ese momento, como fue Televisión Abierta, un caso de programa bastante particular que se hacía, creo que se emitía en América en ese momento, en donde era simplemente una especie de delivery de televisión, donde cada uno podía llamar, pedir el delivery, venía el camarógrafo y filmar durante un rato alguna cosa. Eso se podía llegar a hacer desde para vender algo hasta para hacer algún tipo de destreza más o menos graciosa o seria delante de cámara, y que eso iba a ser emitido. Creo que este año estaba previsto que volviera ese programa. Y tiene un aspecto, digamos, anticipa de una manera fenomenal lo que sucede después en YouTube, multiplicado por millones. Bueno, y difícilmente es un producto que se pueda reconocer como típico de la tradición institucional televisiva. Por otro lado, bueno, eso tiene respecto al impacto de la condición de medio institución. Por otro lado, el impacto de la condición de medio como constructor de colectivos. En la red, digamos, en la red aparecen imbricados espacios
que más o menos tradicionalmente fueron reconocidos como públicos o privados, pero que la red misma genera una plataforma de convivencia que vuelve bastante difícil que esa frontera tenga demasiado sentido. Está digamos, son muchos más los grises que los blancos y los negros. Yo no... digamos, fuera del uso de algunos medios específicos que son de comunicación privada y que todos hemos alguna que otra vez sufrido la publicidad de esa comunicación privada por la dificultad que implica desde el punto de vista físico y técnico que sea de absoluta e imposible acceso por parte de nadie. La verdad es que esa frontera sufrió un borramiento que es casi una característica de la red. Y eso impacta fuertemente en el medio televisión como constructor de colectivos, porque la disolución de la frontera entre lo público y lo privado, entre las tantas consecuencias que tiene una que es bastante tangible, que es la vieja fortaleza que tenía el medio institución televisión como constructor de colectivos. La televisión, que podríamos inclusive pensarla, por ejemplo, como Bolton la defendía, la vieja televisión generalista, la de muy pocos canales y en general en manos del Estado, en la mayoría de las organizaciones mediáticas del mundo. El caso siempre raro era en eso de Estados Unidos, que tenía un mercado más bien privado, pero en general las televisiones eran muy pocas, las instituciones, los canales, y en manos del Estado, y tenían una lógica de construcción muy fuerte que casi disolvía al colectivo o a la interpelación del individuo en el colectivo ciudadano y el del colectivo televidente. Eso con las transformaciones que se dieron en casi todos los lugares de una oferta televisiva multiplicada, lo que Bolton a fines de los 80, comienzos de los 90 ya casi denunciaba como el malogro de aquella otra interpelación generalizante a un colectivo tan importante y tan fuerte y tan caro a la organización estatal como era la televisión generalista, generó una especie de televisión digamos, a la carta, al menú, y digamos que él lo denunciaba porque interpelaba muy fuertemente a un individualismo y disolvía para siempre esa coagulación entre el sujeto ciudadano y el sujeto televidente. Si eso era para denunciar lo que es la televisión o cualquier tipo de producción audiovisual en Internet, directamente ha perdido todo sentido, porque la verdad es que aquella vieja interpelación tan marcada desde el modo de circulación, por la única posibilidad que había de que los pobladores de un lugar tuvieran acceso a muy pocos canales y por lo tanto todos estuvieran constreñidos, si tenían ganas de ver televisión, a ver eso y nada más que eso. Hoy día, quienes tienen acceso a la red, que no es tampoco todo el mundo, la verdad es que tienen un universo mucho más infinito que 20, 30, 50, 70 o 100 canales. Por lo tanto, el desafío que tienen esas producciones es la de cómo construir un interpretante desde ese lugar, entre la vieja organización del ciudadano, la un poco más moderna del televidente o del consumidor, que consolidó ciertos colectivos tan específicos como los consumidores de determinados tipos de series o de determinado tipo de films o de mercados cinematográficos, donde los canales recogían esos intereses de los telespectadores y organizaban un canal específico, o los televidentes de canales de deportes, de no sé, manualidades hogareñas, animaciones infantiles para 2 años a 3 años y medio, de 3 años y medio a 5 y demás. Eso está, digamos, de alguna manera intercondicionado por otro impacto que tiene que ver con el problema de la agenda, y algo de lo cual Víctor mismo mencionó de alguna manera,
que es la centralización. Digamos, la agenda de lo que se podría considerar de interés público, de interés colectivo, es uno de los marcadores discursivos más fuertes que tiene que ver con la organización colectiva de lo que nos interpela como como participantes de una comunidad. Y una de las pérdidas que empezó a ser síntoma, por lo menos en la televisión argentina y en los medios en general, no puedo decir exactamente lo mismo de lo que pasa en otros países porque no lo sé, es que se vio una clara crisis de la centralidad de los medios, no solo de la televisión, también de las radios y de los medios gráficos tradicionales, y en donde no solo la explosión de medios comunitarios que se dio sobre todo en nuestro país, tienen muchos antecedentes en la década del 60, del 70, de los 80, sobre todo a nivel gráfico y radial, y en los 90 fuertemente las radios comunitarias y también algunos intentos de canales comunitarios de corto alcance. Internet es un caldo de cultivo tremendo para ese tipo de producciones, y yo hace algunos años planteaba que veía como parte de una misma cosa, le saco el tecnicismo a Víctor, que eran dos pedazos, digamos, dos caras de la misma cosa, el fenómeno reality y talk shows y el fenómeno de los programas que hablaban de la televisión en la televisión. Yo ahí veía que eran dos caras de lo mismo porque en realidad se necesitaron y se retroalimentaron mutuamente. Eso los realities, el Gran Hermano particularmente y Tinelli después, lo entendieron rápido. A la segunda o tercera temporada no dejaron de financiar ellos mismos, que desde las 9 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana no se parara de discutir las múltiples interesantes cosas que había para decir de esos programas, y la reducción de 24 horas, por ejemplo, de Gran Hermano, que era que el chiste que tuvo en las primeras 2 temporadas era que se transmitía 24 horas que hacía una persona en vivo, pasó a prácticamente no transmitirse nada en vivo, porque era realmente todos comprobamos, un día nos sacamos el gusto, a ver, miremos qué hace durante semanas 10 personas, una decena de personas. Y nos sacamos el gusto y vimos que era lo más aburrido del mundo, y pronto desapareció eso, ¿verdad? Prácticamente no se transmitió. Sí, por internet. Hubo casos interesantísimos, me parece, en internet. Me acuerdo de 2 que llevaron al límite esto. Uno, que un jefe de gobierno intentara mostrar que era ser un jefe de gobierno en una especie de reality, creo que fue 24 horas o más o menos. Tellerman, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo, no sé si lo recuerdan, ese intento de un reality de... Bueno, también comprobamos todo que era muy aburrido y que lo único que podía haber de interesante no lo vimos. Así que no sirvió como experiencia. No lo hizo ese día. O no lo hizo delante de cámara, porque hubo ratos donde la cámara no mostró que pasara nada. Y otro, es más para el chiste, pero está bueno porque son típicos productos de internet. Un canal, reality, cheddar.tv. Todo el proceso, desde cuando empieza hasta que se termina de producir y de madurar, un queso, filmado durante meses, y que lo más interesante era cada 3 meses cuando el experto en quesos metía la mano y lo giraba un cuarto y se iba. Eso era todo lo que había para ver. Bueno, ese tipo de cosas mostraron que en realidad la televisión no era eso, digamos. Si el sumum de la televisión era mostrar la realidad tal cual es, clavando una cámara en un lugar y mostrar todo lo que pasaba adelante, en poco tiempo, en casi toda la sociedad nos dimos cuenta que eso no era la televisión o no tenía demasiado chiste. No obstante, en la red esas cosas existen y hay montones de experimentos que tienen distintos tipos de funcionalidades estéticas, provocativas, políticas y demás.
no me estoy salteando porque no lo tenga en cuenta, sino porque me parece que merece una discusión profunda, no la que estoy haciendo yo acá, el tema de el poder monitorear desde todos nuestros hogares algunas cámaras de vigilancia o de monitoreo de espacios públicos, por ejemplo. Bueno, pero el problema de la agenda hizo síntoma en la televisión y pronto entonces la televisión se dedicó a fortalecer que el tema más importante era lo que hasta prácticamente hace 10 años, durante los primeros 50 años de televisión, no era el tema fuerte, que era discutir lo que pasa en los mismos medios. Hasta más o menos hace 10 años, por poner una fecha cualquiera, por lo menos en nuestro país, pasaba lo que Luhmann describía bastante bien como la distinción entre la auto y la heterorreferencialidad de los medios, que era el eje a través del cual se daba el problema de la construcción de la realidad de los medios, que es que el medio lo primero que reconoce como realidad, como mundo, es lo que no es el medio mismo. Bueno, en los últimos años eso se invirtió. La televisión y los medios en general se dedican a explorar qué hacen los medios. Y que eso es toda una definición, inclusive política, de qué es o qué implica la mediatización. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Ok. Bueno, y también eso tiene que ver con el impacto de la condición de flujo centralizado que tal vez pionerísimamente marcó Raymond Williams, y sobre su condición de medio de contacto. Si es válida, una cosa que un día podemos charlar con Daniel, la división entre que los medios en general se vuelcan a fortalecer, digamos, en la historia de la mediatización, ¿no? Hace 2 millones de años para acá, los signos a través o bien de la memoria o bien del contacto. La televisión ha sido históricamente un medio del contacto. Y tiene problemas de memoria la televisión. Es decir, si hay algo que marcó la televisión es que en realidad no tiene memoria. Eso lo sabe, por ejemplo, otra vez, un ejemplo conocido. Es lo que nos permite, y es parte de la ficción, saber que en Los Simpsons, toda la vida, Los Simpsons durante 20 años tienen la misma edad, los nenes no crecen nunca, y todos los chistes que se pueden hacer acerca de eso, todos los gags me refiero, ellos los explotan. Las series tenían muy claro eso, salvo la familia Ingalls o algún otro caso, eso funcionaba bien así. Pero el problema no es en la ficción, el problema es en los otros casos donde tampoco hay memoria. El medio de la televisión no es un medio de la memoria. Bueno, y hace algunos años yo creo que estoy tirando una hipótesis totalmente delirante, pero yo creo que es producto en parte de que se fortaleció en nuestras sociedades la incursión de un medio de la memoria que es Internet. Internet, si hay algo que genera, es memoria social y colectiva. Todos los que tenemos acceso a la red, por supuesto, hago esa salvedad, todos tenemos acceso a una cantidad ingente, impensable para la historia de la humanidad y para nosotros mismos que nos estamos desarrollando en una sociedad con Internet, de memoria pública, de documentación, pero de una manera impensable. Eso para un medio sin memoria no puede ser gratuito. Por lo menos en Argentina, desde hace unos años, la televisión ha destinado muchas horas a mostrar la memoria de los medios. El archivo individual de los personajes, el archivo particular de un programa, de un canal, o, digamos, depende el uso que se le dé a eso. Y tener problemas de archivo se ha vuelto uno de los problemas mediáticos de los individuos más graves, para los políticos, para los artistas, para los deportistas. Lo que alguna vez se dijo, ahora se puede volver a reproducir. La televisión hace el uso que puede de eso. Hay programas que se dedican solamente al trabajo sobre el archivo. Internet hace estragos con eso. Y las producciones muy económicas, que podemos hacer casi cualquiera con una computadora muy simple, de lo mismo, está basada en que la posibilidad de reeditar sintagmas nuevos con pedazos de épocas distintas, donde se puede mostrar la evolución del pensamiento o de la discursividad de alguien, es algo que está al alcance de cualquiera y que Internet provee muy fácilmente. Y se multiplica, se pone online y tiene acceso global, o al menos potencialmente cualquiera. Ya que dije la palabra global, otro impacto que tiene entonces la televisión
también ligado al problema de la agenda, es el alcance. Históricamente la televisión no fue global, pese a que es cierto, y sobre todo se marcó en la desigualdad de la penetración de los distintos mercados por parte de distintos ámbitos o centros productores. Como siempre se reprodujo los imperialismos y los colonialismos que se daban en todos los ámbitos. Bueno, la verdad es que la globalidad en Internet es solamente digamos es una hipérbole de algo que está en el orden de la posibilidad. Pero estoy pensando que una cosa de la eficacia o de la eficiencia que hay que, digamos que se discute tan a diario, como puede ser un ejemplo, ¿eh? La cadena nacional, un fenómeno mediático y televisivo por excelencia, aunque también tiene una vida radial, ha tenido desde sus orígenes, pero no, por ejemplo, la prensa gráfica es un invento de la radio y la televisión, la cadena nacional. En la era de Internet se va a complicar, porque más allá de la ley que tengamos, que tenga previsto un espacio para reconfigurar esto, la verdad es que en la red eso va a ser imposible. Claro, se acabó. O sea, ¿cómo hacemos? En ese sentido, claro. Bueno. Y eso va a generar va a acentuar todavía más esta dificultad de coagular la interpelación al ciudadano y al televidente, porque ya no va a haber, no sé si decir ciudadano, pero televidente, obviamente que no. El internauta es una cosa, es una especie de otra, con otro ADN directamente. Bueno, y creo que me quedaba por decir una sola cosa más. Sí, un impacto más. La ficción, digamos, la televisión tuvo una cosa muy interesante, que no es un invento de la televisión, pero que al menos en Latinoamérica dio una cosa muy interesante, que es la telenovela. Y la telenovela, a pesar de que el rasgo, digamos, típico de la telenovela es un aspecto, digamos, ficcional, justamente esa acentuación de lo ficcional siempre estuvo muy ligado a una tensión permanente, aunque dosificada de manera distinta según las regiones y según las épocas, de la contigüidad con lo no ficcional. Es decir, hubo distintas dosificaciones según las épocas y los lugares de trabajo de la realidad social y cultural de cada cultura. Por eso tuvo tanto éxito culturalmente hablando en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa donde se exportó mucho la telenovela latinoamericana, porque han sido fuertemente interpelados muchos sectores de la sociedad con sus problemáticas. Y dosificaron la contigüidad con lo no ficcional con múltiples recursos. La televisión de los últimos 10 años tuvo al mismo tiempo una decadencia muy fuerte de ese gran producto que fue a lo largo de los primeros 50 años de televisión en Latinoamérica, que fue la telenovela, con un crecimiento importante, por lo menos en los países de mayor desarrollo y penetración televisiva, como pueden ser Argentina y Brasil en Sudamérica, de los reality shows y de los talk shows también, donde digamos, se siguió interpelando la problemática, digamos, de interés popular, pero la contigüidad se desplazó de que la contigüidad se diera entre lo ficcional y lo no ficcional en el producto, pantalla adentro, por decir así, hacia la pantalla afuera. La contigüidad empezó a gestarse también a nivel del espectador. Los comentarios, los foros, los votos, las parodias que se producen y se suben a la red, los fans tomando partido, y también decidiendo los destinos de esas historias que se tejen, y que parte de la discusión estuvo en el reality show, eso no es ficcional, está guionado o no está guionado. En un punto, no importa, como no le importó la telenovela tampoco. O sea, ¿quién no se daba cuenta que eso era un cuento de hadas? Pero ¿quién no se sentía interpelado por digamos, las filigranas que había en esos cuentos de hadas? Denunciar, a veces desde una postura o una impostura intelectual, que el reality es una patraña porque está guionado, no ver nada, digamos. Sí, ya sé, ¿y qué me importa? No me divierto
O no me dejo divertir porque me entere de que está guionado. Hay otras interpelaciones ahí. Bueno, y la contigüidad se le cedió al telespectador, o al votante o al usuario. Bueno, eso también es un síntoma de que la red estaba instalada. Bueno, no alcancé a desarrollar, pero igual con esto me parece que ya no tengo mucho más para decir. Pero me parece que esto también habría que, digamos, empezar a pensar cuáles son las estrategias, y acá empieza otro trabajo, de multiplicación de la complejidad enunciativa que van a emerger en los productos audiovisuales en la red. Va a ser muy interesante porque los géneros televisivos no se van a perder, y a lo mejor ahí queda el principal rastro de la televisión vieja. Los que más se están perdiendo claramente son las viejas emisoras, públicas y privadas. Se pierde la marca institucional bueno, se viene una etapa interesantísima de estos revuelos identitarios que van a interpelar ahora la circulación de las producciones audiovisuales en la red. Bueno, van a generar otras posibilidades y además, a lo mejor, para beneficio de muchos, con muy bajo costo y muy altos beneficios políticos y culturales. Bueno, gracias. Bueno, ¿está funcionando esto? No. Si no, pasamos Murió. Guarda con tu aparatito ahí. Con el aparatito. Paso todo. Se ha transformado en un episodio de catástrofe. Bueno, buenas noches. Ya a esta hora, como me dice aquí el amigo Víctor, más vale que vayamos apurando el trámite. Agradezco, igual que mis colegas, la invitación de los organizadores del coloquio y de las jornadas, en particular a Daniel, a Sara, y bueno, es una gran alegría compartir con ya viejo amigo Víctor, con un nuevo amigo como Gastón, y bueno, y el público cautivo, la ocasión esta. Bueno, cuando a mí me propusieron este tema, yo me puse a pensar algunas cositas que me son, ya últimamente las únicas cosas en las que pienso son mis propias obsesiones. Y claro, y bueno, acá voy a despuntar un vicio de formación semiológica o semiótica, ¿no? Del mismo título que elegí, parafraseando al honorable Saussure, ¿no? Porque siempre me interesó esa fórmula de Saussure, que le interesaba, proponía la vida del signo en el seno de la vida social. Después sus seguidores se olvidaron de la vida, de lo social, el signo era solamente lo oral, y bueno, y hoy estamos desayunando que lo cultural y lo social existe. Bien. Y los hablantes, claro. Bueno, por supuesto. Pero bueno, entonces yo pensé en qué formas de vida son las que lleva hoy en día en la vida digital el signo audiovisual. Bueno, primera cuestión, entonces, me voy a concentrar en dos tipos de relaciones, sobre todo, la del signo con su objeto y la del signo con sus usuarios. Primera cuestión, las imágenes digitales han puesto en crisis la relación de la fotografía y el cine con la realidad de los hechos. En términos de esa semiótica de Peirce, las imágenes fotográficas y cinematográficas tradicionales funcionaban como índices, en tanto que sostenían un vínculo causal con el referente. El referente estaba ahí, o sea, no podría haber no estado. El referente causaba la fotografía, el objeto causaba la filmación, ¿sí? En cambio, gran parte del actual universo de imágenes digitales consiste en íconos dotados de acentuadas cualidades miméticas, es decir, muy similares, muy parecidas a la realidad, pero sin una relación causal con los objetos a los que representan. La iconografía digital ha precipitado una paradoja de la experiencia escópica allí donde convergían lo icónico y lo indicial. Esa convergencia de lo icónico y lo indicial había consolidado el más alto grado de mímesis, pero el fotorrealismo de las imágenes digitales, sobre todo de algunas imágenes digitales,
ante ese fotorrealismo, el espectador sospecha que los objetos que muestran esos signos no tienen más realidad que esos signos. Ciertamente parece ser cierto esto de que cada vez hay más signos y menos objetos. Recordemos que las imágenes digitales pueden ser producidas de tres maneras. O se escanean imágenes que han sido capturadas mecánicamente o por las tecnologías fotoquímicas de la fotografía del cine tradicional, o se capturan las imágenes se producen imágenes digitales por captura de programas informáticos, de cámaras con sensores electrónicos, primera posibilidad. Se puede intervenir imágenes a través de programas informáticos de edición como Adobe, Photoshop, Picasa, Corel Painting, por ejemplo. O se pueden producir imágenes totalmente generadas por computadora, como las llamadas CGI, Computer Generated Images. Y la primera vía puede incluir lo que se conoce como motion capture, la captura de movimiento, que se graba electrónicamente los movimientos corporales y faciales de actores. Por ejemplo, el célebre caso del actor Andy Serkis, que prestó su cuerpo y su imagen para el célebre Gollum de la versión cinematográfica del Señor de los Anillos y de Hobbit, y también la gestualidad, la mimogestualidad del King Kong de Peter Jackson y la de César, el mono sabio del Ascenso del Planeta de los Simios, la versión más reciente, ¿no?, de 2011. Las imágenes digitales entonces pueden incluir los recursos y procedimientos de cualquiera de estas vías y formando una especie de melange, ¿sí? Pero las imágenes digitales que verdaderamente han puesto en zozobra el vínculo indicial entre la fotografía y el cine y la realidad de los hechos, son las imágenes que podemos llamar dotadas de fotorrealismo digital. Por lo tanto, esta desestabilización del lazo indicial entre y la realidad de los hechos, bueno, se inscribe ahí en el centro de un problema de vieja data en la semiótica de la imagen, que es, bueno, el aspecto mimético de semejanza, de similitud, y otro elemento, pero que desvela a los filósofos y a los semiólogos desde el origen del pensamiento, que es el realismo, es decir, ese efecto de realidad, porque no nos engañemos, la realidad es real, en el mejor de los casos, pero realista son solamente los signos, podrían serlo. El realismo es un efecto, un efecto simbólico, ¿no? Y esto lo demuestra que los estilos realistas, es decir, cada época tiene su propio realismo. O sea, y eso lo podemos encontrar si revisamos la historia de los estilos realistas y los usos de los estilos realistas, ¿no? Lo cual demuestra que, bueno, ¿no?, que el realismo es un efecto de sentido. Y puesto que todas las épocas tienen su propio realismo, la era digital tampoco es excepción. Bueno, revisemos entonces algunos de los posibles sentidos de realismo puesto en zozobra, en incertidumbre por las imágenes digitales. Cuando digo imágenes digitales estoy diciendo tanto fotografía digital como cine digital, ¿no?, filmes digitales. Por un lado, se podría pensar que las fotografías y el cine tradicional eran transparentes, ¿sí? ¿Se acuerdan de la otra obsesión de la filosofía logicista, ¿no?, la transparencia del signo? Tal es así que, bueno, esto a Roland Barthes le permitió en algún momento hacer un juego entre lo obvio y lo obtuso, diciendo, bueno, la fotografía bien puede parecer un mensaje sin código en la medida en que su transparencia permite inmediatamente el reconocimiento de su objeto. Pero inmediatamente, muy rápidamente Barthes dice, bueno, no, pero ocurre que eso puede ser que funcione a nivel denotativo, pero en la interpretación, ahí en lo connotativo, entran a jugar una multiplicidad de códigos, ¿no? Y además, convengamos también que después de mucho tiempo dilapidado en esa ilusión de la transparencia del signo, hoy es evidente, y ha quedado en evidencia en estas dos jornadas, si falta hiciera, que los signos no funcionan por transparencia, sino por opacidad, en la medida en que los signos funcionan, se desempeñan en procesos de asignación de sentido, de asignación y reconocimiento de sentido, es decir, de interpretación.
Por lo tanto, bueno, en todo caso, las imágenes digitales vienen a acentuar algo que ya sabíamos, la opacidad de los signos, ¿no? Realismo también puede aludir al valor evidencial de las imágenes fotográficas y cinematográficas tradicionales. Es decir, la imagen, la fotografía o el fotograma o la película tradicional podían ser evidencia de que el objeto estuvo allí, ¿sí? Además de que estuvo allí quien captó esas imágenes, ¿no? Es decir, de nuevo, volver a ese lazo evidencial pasa por el lazo indicial que se establecía entre las imágenes tradicionales de la fotografía y el cine y su objeto. Es decir, en las imágenes tradicionales del cine y la fotografía eran epistémicamente reales, ¿no? Que proveía una fuerte evidencia de eso que lo representado tenía existencia propia. Esto no ocurre con las imágenes digitales. Las imágenes digitales están erosionando la credibilidad de las imágenes fotográficas y cinematográficas. Realismo también puede involucrar el efecto perceptual por el cual la representación realista es de una gran similitud o semejanza a lo que decíamos un alto valor mimético. Sin ninguna duda, las imágenes generadas digitalmente han ganado una gran capacidad mimética y esto ocurre en el fotorrealismo. Cualquiera que se haya dejado fascinar por los animales que aparecen en Life of Pi, la película de Ang Lee, de este año, aquí se llamó ¿qué? Una aventura extraordinaria, no sé, una de esas. Sí. Bueno, todos esos animales están generados por computadora, ¿no? Pero al mismo tiempo también, si uno piensa en aquel ideal formulado por André Bazin del montaje prohibido, las técnicas digitales permiten largometrajes enteros filmados en una sola y extensa toma, como la célebre La Arca Rusa, ¿sí? De Sokurov, o la menos célebre, pero también interesante, Time Code de Mike Fix. Mientras los filmes tradicionales, si aspiraban a filmar toda una película, como ocurre en La Soga de Hitchcock, con un solo plano secuencia, tenían que trucarla. ¿Por qué? Porque las películas tradicionales estaban limitadas a los 15 minutos del rollo de película, ¿sí? Sin embargo, volviendo al efecto mimético, el realismo perceptual de las imágenes digitales puede provocar una paradoja, entre las múltiples paradojas que puede provocar, que es un efecto de desrealidad, ¿no? Y eso ocurre en algo que se denomina el Uncanny Valley. El Uncanny Valley es un término inventado por un japonés experto en robots, que se llama Masahiro Mori. Esos nombres típicamente japoneses. Masahiro Mori, que decía que Mori, que era especializado en robots, que cuando más se acerca el realismo a una forma humana simulada, cuando más realista es una forma humana simulada, menos dispuestos estamos a aceptarla, ¿sí? Aceptarla como algo que es efectivamente humano. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Todos ustedes lo pueden haber sentido en los monigotes digitales hiperrealistas de películas como El Expreso Polar, ¿sí? O Beowulf de Robert Zemeckis, donde aparecía, por si falta hiciera, una réplica digital de Tom Hanks. Sí. Realismo también es ilusionismo, ¿sí? En el sentido de la ilusión de una experiencia, la ilusión de la experiencia inmersa del espectador cinematográfico en eso que Noel Bohr llamaba el viaje inmóvil, ¿sí? Las creaciones y manipulaciones digitales pueden ejercer un gran poder de ilusionismo al intensificar la experiencia audiovisual como totalizadora, algo que también podrían dar testimonio quienes vieron Avatar, ¿sí? En 3D, en IMAX, ¿no? Pero una vez más, ir en esta dirección puede fracturar la ilusión. Y otra paradoja. Es el caso del Hobbit, un viaje inesperado, la película de Peter Jackson, y su uso de una técnica llamada el 3D High Rate Frame, que es un sistema de grabación y reproducción a 48 fotogramas por segundo, que genera una sensación de realismo mucho mayor que la clásica imagen de 24 fotogramas por segundo. Ya esta técnica de los 48 fotogramas por segundo, High Rate Frame, capta la luz de un modo muy similar al del ojo humano, pero el ojo humano no le cree. Esto es lo chistoso, ¿no? De modo que los movimientos en pantalla resultan más suaves y fluidos, la imagen logra mayor nitidez, se potencia la profundidad de campo
el brillo y la calidad de las texturas, pero en las escenas estáticas aparecen efectos negativos. O sea, se pierde la ilusión. La imagen pierde su aspecto de cine, el granulado, pierde ese granulado propio del material fílmico y se hace presente el dispositivo. Y esto no es un recurso metadiscursivo donde, miren el dispositivo. No, esto es un efecto no deseado, ¿no? Sentimos que estamos ante un set, percibimos los trucos, el maquillaje, los efectos especiales quedan al desnudo, ¿sí? Y hasta algunos espectadores hablan de que pero esto se ve como televisión o se ve como video doméstico o video game. También esto lo pueden testimoniar quienes cuenten con un televisor LED de grandes dimensiones cuando se ve películas en digital, a Full HD, la textura de imagen no es la del cine. Aparece un hiperrealismo que se troca en estridente imagen televisiva, ¿no? Es decir, de cómo el ilusionismo en su mayor magnitud se convierte en evidencia flagrante de la ilusión, ¿no? Es decir, pero sin ninguna duda, el audiovisual digital posee una capacidad para lograr imágenes de alto realismo que llevado a su grado extremo produce este efecto de indeseado desrealidad. Es decir, y al mismo tiempo el espectador puede sospechar que esas imágenes no tienen otro objeto que, a pesar de su fotorrealismo, no tienen otro objeto que ellas mismas, ¿no? Sin embargo, hay un efecto de realismo que tiene que ver con la textura del video, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene también que ver cuando uno asocia, en las últimas 2 décadas se ha asociado realismo con la imagen televisiva. Es como si la imagen televisiva fuera la vía regia hacia la realidad. Esto queda demostrado en la apropiación de la realidad que ha hecho la televisión. Lo ha dicho aquí, recién acá el compañero. La realidad se ha transformado en un género televisivo, o sea, el reality, ¿no? Que sea la verdad, vaya uno a saber. La realidad, el realismo, es un efecto de la imagen televisiva o de video, de su textura y gramaje. Y esto se nota también en el uso que de la imagen de video han hecho películas, nombro algunas, como películas que están hechas en fílmico, pero incorporan imágenes de video para darle mayor realismo. Estoy pensando en Harry, retrato de un asesino, Asesinos por naturaleza, Oliver Stone, la epidemia de falsos documentales que va desde el proyecto de la bruja de Blair hasta las Paranormal Activity, o Inactivity, pues no se vea, o el anacronismo de la estética videográfica en la película de Enemigos Públicos de Michael Mann, o el uso del registro de video en películas como de género fantástico como Cloverfield, ¿no? En todos estos casos, y muchos otros son prueba de que el estándar perceptual de realidad se alimenta en gran medida de las imágenes de video y televisión. Claro que esto ocurría antes del desembarco en plenitud de soporte digital, que en el cine va haciendo desaparecer, hay que decirlo también, el material fílmico. Y ahora con respecto a la relación entre el signo y el espectador. O sea, ya hemos hablado también de la relación entre signo y el espectador, y el espectador tiene una cierta desconfianza con respecto a estas imágenes. Y otro tema es la intensificación de la experiencia audiovisual. Ese ilusionismo por inmersión del espectador en su viaje inmóvil se ve intensificado por algunas de las técnicas digitales. Lo obvio es pensar en la sangre digital, ¿no? Toda la puesta en escena y de la crueldad, ¿sí? Por ejemplo, la sangre digitalizada de películas como 300 o programas televisivos como Espartaco, el daño gráfico del cuerpo, la inspección obscena del interior del cuerpo, la bala penetrando dentro del cuerpo, es una especie de hiperrealismo. Es decir que, pero las más de las veces, y el 3D también, obviamente, al ser envolvente, al atraparnos en 3D digital, intensifica la experiencia audiovisual. Aunque las más de las veces
el 3D digital no ha ido más allá que del cotillón o el aderezo, con excepciones. Avatar es en la ficción, o lo que es muy particular en el documental, experiencias como La Cueva de los Sueños Perdidos de Hermann Herzog, o Pina, sobre la coreógrafa y bailarina Pina Bausch, esta película de Wim Wenders. Yo quiero mostrarles ahora a ustedes, si el operador está allí, ¿sí? ¿Está el que tiene que apagar la luz? Bueno, no sé. Alguien que con una gomera apague, que rompa esa... porque sí necesitaríamos que se apague la luz para que ustedes puedan apreciar. Vamos a ver un fragmento. Es el tráiler. El tráiler de una película que se llama Leviatán, de Lucien Castaigne-Taylor y Verena Paravel. Se exhibió este año en el Bafisi. El catálogo del festival dice una experiencia total de inmersión, y ustedes van a dar cuenta de que efectivamente es así por lo que van a poder ver. Le estoy mostrando esto en términos de la intensificación de la experiencia. Esta es una película filmada con cámaras que han sido desarrolladas para aplicar a la filmación de deportes de riesgo, las cámaras GoPro. Y fíjense la manera en que van a verlo en el tráiler, la manera en que puede intensificarse la experiencia del espectador ante un producto como este. Avanzar un cachito. Ahí está. Bueno, no se le va a intensificar nada por la luz presente, pero bueno. Bueno, imagínense esto en pantalla grande en cine. Si ya el tráiler no funciona como, porque no tiene elementos de narratividad, la película es acerca de la rutina en un barco pesquero y las cámaras GoPro puestas en las redes, sumergidas, sacadas permanentemente, logran un efecto, y el sonido que
logra hacer un efecto apabullante, ¿no? Claro que esto está más cerca de la experiencia del videoarte que del cine. Imagínense esto que es tolerable durante unos cuantos minutos, bueno, imagínense 1 hora y media de esta experiencia, es poco afortunado, ¿no? Pero igual, lo que quería decirles es que sin ninguna duda el espectador se siente verdaderamente inmerso, porque claro, este es en el mar, con la utilización de esta tecnología digital de las cámaras GoPro, ¿no? Voy a intentar pasar por alto algunas cosas, pues si quiero lo discutimos si es que hay tiempo para... no hay tiempo para nada, no importa. Bueno, una cosa sí que tiene que ver con lo eminentemente discursivo y que aquí eso fue mencionado también, que a propósito de la intensificación de la experiencia audiovisual, el seno de la vida digital cobija la irradiación de paratextos que renuevan la crítica y la cinefilia, nuevas prácticas discursivas que proliferan y se entretejen desde las múltiples zonas del fandom informático, las redes sociales, la nube computacional. Según hemos ido aprendiendo a hacer cosas con los signos audiovisuales, nuestros usos de estos artefactos culturales, que no se circunscriben de modo alguno ni al visionado ni a la captura, se han ampliado y diversificado con el advenimiento de los dispositivos digitales. Fotografías, películas, series televisivas, videoclips, filmaciones de toda índole son bajadas, subidas, subtituladas, procesadas, intervenidas, intercambiadas. Y todas esas operaciones están rodeadas de palabras, de sujetos que comparten, discuten, redactan, críticas, se agrupan en las diversas formas de la comunalidad digital. Esas palabras conforman nuevas redes discursivas que desbordan órdenes institucionales tradicionales, como la crítica cinematográfica especializada del periodismo cultural o la cinefilia oficial de tal o cual movimiento estético. La era digital, al menos para los menos desfavorecidos por las brechas que subsisten, es el tiempo del ascenso de la crítica y la cinefilia más plebeyas y participativas, lo cual podría implicar un reordenamiento de eso que Rancière llama el reparto de lo sensible. Voy a pasar por alto experiencias. YouTube ahora ofrece para los que tengan dificultades, porque es todo un tema que estábamos discutiendo, lo que daría para, como he estado conversando con los colegas, acerca de por dónde circulan las producciones audiovisuales independientes, por dónde circulan las producciones resultado de tanta convocatoria y tanto plan fomento. Una de las posibilidades es YouTube. YouTube ahora, además del VACUA, de televisión digital por aire y de Inca TV, otras posibilidades. YouTube acaba de crear ya les digo cómo se llama. Es un programa de socios de YouTube, que es un espacio donde cualquier usuario de Internet puede acceder libre y gratuitamente a todo el catálogo de películas, cortometrajes, videoclips que suba cualquier productor independiente o productor independiente, ¿no? Los productores de contenidos originales reciben mensualmente un monto de dinero que varía según el número de visualizaciones que hayan obtenido los videos. Con ese dinero obtenido, en el mejor de los casos, se aporta para nuevas producciones, ¿no? Es un caso, retomando también lo que Gastón decía, de cómo la televisión vive, pero lo que ya está muriendo son las viejas televisoras, los viejos hábitos de ver televisión. Estoy pensando también en ejemplos como Netflix, ¿no? Que es una plataforma de videos on demand, que ya produce sus propias series televisivas y además sube los 13 capítulos juntos, por ejemplo una serie como House of Cards, y los sube los 13 capítulos juntos para también imitando los hábitos del download, ¿no? Es decir, así como ya me habitué a bajar los 13 capítulos de la serie que estuve pasando por la televisión, ya sea de abierto cable, bueno, ahora Netflix produce sus propios productos televisivos y los sube los 13 capítulos para que los bajemos los 13 juntos, o que los veamos como se nos ocurra, pero también siguiendo esa lógica del download. Cierro haciendo a un ejemplo, pensando en esto de las vidas del audiovisual en la era digital, yendo un poco más allá, pero ubicándonos en una situación muy local, más que de la vida del signo audiovisual, habría que hablar de la multiplicidad de vidas que se le abren en las comarcas digitales. Muestra de ello es el afloramiento en la web de producciones tan celosamente vigiladas como las propagandísticas en versiones que escapan de la vigilancia de los comisarios de turno, para ser infiltradas en los circuitos digitales por usuarios prosumidores en su papel no solo de productores de contenido, sino también de activadores de debate y oportunidades de contraste. Tal el caso de lo que hizo el blog Los Trabajos Prácticos,
cuando subió, colgó en ese blog, Néstor K. Están al tanto, pero la presidenta vio la película de Caetano, aún en el corte provisional en el que se encuentra, le gustó, tuiteó conmovida el asunto y dio la orden de que se difundiera. Se suponía que con esta suprema anuencia la película iba a volver a ser completada a las manos de su director, quien se expresó acerca del episodio diciendo, cito lo que decía Caetano, la película no está acabada, así como está no se puede estrenar, yo no puedo permitir que esa película se exhiba, así quiero tener la certeza de que esta vez la poder terminar. Cuando me dijeron que no siguiera dirigiendo la película, creí que no la habían comprendido. Yo no soy un fanático. Fin de la cita. A contrapelo de la voluntad de Caetano y su nulo fanatismo, hace poco, creo que 2 semanas, el film, en estado así inconcluso, fue exhibido por Telefe. Sí. En el mejor de los casos, quizá en algún momento llegue la película a estrenarse con la terminación de su realizador. Mientras tanto, este nuevo capítulo de las batallas culturales K viene a aportar evidencia de las vidas posibles del signo audiovisual en el seno de la vida digital. Sin quererlo, esta anécdota se transforma en una parábola de la convergencia de los viejos y nuevos medios, cine, televisión, blogs, redes sociales, sobre un trasfondo de vodevil político expandido por el Twitter. Gracias. Bueno, hasta el micrófono está... Bueno, pero hace falta... La decimos... Ahí estamos. Estamos a 5 minutos de la hora del final previsto para la mesa, pero si hay alguna pregunta tenemos tiempo para una ronda de 1 o 2 preguntas. Más que ronda va a ser fila india para irnos todos. Y si no la hay, porque no creo que sea por una falta de riqueza de lo que aportaron, sino por el cansancio que todos tenemos a esta hora, los despedimos con un aplauso. A los del Congreso sigue mañana, a los que vinieron particularmente a esta mesa, nos vemos el lunes y los despedimos con un aplauso a Gastón, a Victoria.